Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de HANA Instruments. El día de hoy vamos a hablar acerca de los análisis de calidad en el agua para piscinas. También hablaremos de por qué es tan importante realizarlos y, bueno, algunas otras cuestiones que vamos a ver. Antes de comenzar, me quiero presentar. Mi nombre es Marta López y el día de hoy, pues yo estaré a cargo de darles este pequeño curso, este pequeño webinar, y estamos muy contentos de que, como siempre, nos estén acompañando. Ya tenemos alrededor de 61 personas aquí conectadas, un poquito más. Y bueno, nos gustaría saber desde qué parte de la República Mexicana o desde qué país nos están yendo o acompañando. Recuerden que nos pueden contestar cualquier tipo de dudas que tengan a lo largo de esta capacitación desde la sección de preguntas del panel de GoToWebinar. De igual forma, les comento que en la parte de documentos ustedes podrán encontrar la presentación que en PDF que vamos a estar revisando el día de hoy. Y al final de esta charla o de la presentación, va a estar con nosotros una persona, un asesor certificado en la parte de las operaciones de piscinas. Él nos va a hablar un poquito acerca de su experiencia y, bueno, tal vez nos ayude a responder cualquier tipo de dudas que llegamos a tener. Benjamín Pereira nos dice buenos días, saludos desde la Ciudad de México. Hola Benjamín, muchas gracias por acompañarnos. Félix Ricardo también, buenos días, saludos desde Guatemala. Qué bueno que nos estás acompañando, Félix. Y María, María nos está acompañando desde Tehuacán. También tenemos a Gerardo que nos acompaña desde Cancún y, bueno, algunas otras personas como Alma Cristerna, Andrea Margarita Hernández, desde Colima, México, y también tenemos a personas que nos acompañan desde Costa Rica. Espero que este curso sea de gran utilidad para ustedes. También les recuerdo que va a quedar grabado y lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube por si alguno no lo puede ver completo o alguien de ustedes se lo pierda, pues lo podrán encontrar ahí para verlo nuevamente. Entonces, en unos minutos más vamos a iniciar ya con la presentación. Les recuerdo que vamos a hablar acerca del tratamiento, bueno, más bien nos vamos a enfocar un poquito más en el análisis de calidad del agua para piscinas. Andrés Durán también nos saluda desde Ecuador y César Emanuel desde Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya hay una gran cantidad de personas que están aquí con nosotros, alrededor de 70 y tantas personas. Entonces yo creo que ya vamos a iniciar para no atrasarnos más. Ok, entonces vamos a iniciar con el tema sobre la calidad del agua en piscinas. Bueno, el objetivo principal es conocer por qué es tan importante realizar estos análisis para mantener en óptimas condiciones el agua que se encuentra en las piscinas, qué parámetros son los que se deben analizar y los equipos disponibles para realizar estas mediciones. En el temario que vamos a ver el día de hoy, por ejemplo, vamos a hablar acerca de la importancia de estos análisis en el agua para piscinas, qué tipo de desinfectantes tenemos para llevar a cabo, bueno, el proceso de desinfección y los parámetros que se deben medir, y también hablaremos de los equipos que tiene HANA para realizar estos análisis de calidad. Bueno, ¿por qué es muy importante realizar estos análisis? En el agua de las piscinas podemos encontrar muchos microorganismos, en su mayoría son patógenos que provienen, bueno, que pueden causar daños a la salud de los usuarios. Estos microorganismos provienen principalmente de las heces que se encuentran presentes en las aguas contaminadas, como con las que se alimentan en las albercas, de los excrementos depositados por los mismos usuarios, de la mucosa, de la saliva y, bueno, también de residuos de la piel y de, bueno, la mayoría de los fluidos corporales. Es muy importante realizar los análisis de calidad del agua
para garantizar que los niveles de desinfectantes removerán todos estos microorganismos. Además, existen otros parámetros como el pH, la alcalinidad, la dureza del calcio, que también nos van a ayudar a mejorar la efectividad del desinfectante que se está utilizando y también nos ayuda a prevenir ciertos problemas como la corrosión. La desinfección como tal es un proceso en el cual los microorganismos patógenos son eliminados o inactivados mediante métodos químicos o físicos, de tal forma que no representen un riesgo de infección. Cuando nosotros realizamos la desinfección o se selecciona un tipo de desinfectante a utilizar, se deben de tener en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, la seguridad. ¿Esto qué me quiere decir? Que el desinfectante que nosotros hayamos seleccionado no sea tóxico para los usuarios, que sea seguro de transportar, de almacenar y también de manipular o utilizar. Y bueno, otra consideración es también la compatibilidad con el agua de origen. Por ejemplo, si nosotros en el agua de origen tenemos buenos niveles de pH, habrá una menor inversión en cuanto a los productos químicos que se necesiten para ajustarlo. También hay que considerar el tipo y tamaño de la piscina, la carga y la operación de la piscina. Y además de estas consideraciones, también se deben de tomar en cuenta ciertos criterios como la efectividad y rapidez de inactivación, la capacidad de oxidación continua, que tenga un alto margen entre la concentración efectiva del biocida, o sea, de lo que va a actuar como desinfectante, y las concentraciones que podrían causar un efecto en la salud humana. Y bueno, también es muy importante que nosotros podamos determinar la concentración del desinfectante de forma sencilla, que existan equipos disponibles en el mercado y métodos disponibles para poder analizar la concentración de este desinfectante dentro de la piscina. Existen muchas opciones que hoy en día tenemos en el mercado para llevar a cabo la desinfección. Entre los más comunes nosotros podemos encontrar el cloro, todos los productos derivados de cloro. Bueno, existen muchas formas, el bromo, la cloración salina, oxígeno activado, ionización, ozono, luz UV, entre otros. No solamente nos vamos a limitar a estos desinfectantes, pero digamos que son los más comunes. Los desinfectantes basados en cloro están disponibles en muchas presentaciones y en muchas formas. Los podemos encontrar como dicloro, cloro líquido, hipoclorito de calcio, y además estos pueden estar en presentaciones granulada o en pastillas, y en el caso del cloro líquido, pues en líquido. Estos desinfectantes son un poco los más económicos y fáciles de producir. También es muy fácil transportarlo, almacenarlo y usarlo. Cuando nosotros agregamos el cloro al agua, este va a formar un ácido hipocloroso, el cual va a disociarse en iones hidrógeno y el ion hipoclorito. Dependiendo del pH que nosotros tengamos en nuestra piscina, va a ser la cantidad o la forma en la que nosotros tengamos presente en cloro, ya sea como un ácido hipocloroso o como un ion hipoclorito. Entonces, por esto es muy importante que nosotros mantengamos un control del pH para lograr una buena desinfección. Los desinfectantes basados en cloro se utilizan como tratamiento diario y existen en algunas presentaciones que pueden utilizarse también como un tratamiento de choque. Estos desinfectantes son sensibles a la radiación del sol, ya que este descompone el cloro de forma más rápido y hace que permanezca por menor tiempo en nuestra piscina. Y bueno, los componentes del cloro se pueden combinar o se combinan con otros compuestos como el amoníaco para formar cloraminas. Los compuestos del amoníaco provienen principalmente de los fluidos corporales como la orina, las cremas corporales que se utilizan, el sudor y las lociones, entre otros muchos fluidos. Por eso es que es muy importante que los usuarios tomen un baño antes de meterse directamente a la piscina para evitar que crezca que crezca
la concentración de estos compuestos dentro de nuestra alberca. Otro tipo de desinfectantes son los isocianuratos clorados, también son desinfectantes basados en cloro. Los podemos encontrar como compuestos cristalinos y generalmente van a presentar un ligero olor a cloro debido al ácido hipocloroso que se forma cuando el compuesto se disuelve en el agua. Y bueno, estos desinfectantes se utilizan principalmente como tratamiento de choque en piscinas que están expuestas a la luz del sol directa. Bueno, ya que el ácido cianúrico que se va a formar a partir de estos isocianuratos clorados, a la vez actúa como un estabilizador que va a evitar que el cloro se esté como evaporando de forma más rápida o degradando de forma más rápida debido a la luz ultravioleta. Entonces, por eso es que se recomienda que se utilicen en este tipo de piscinas que se encuentran expuestas a la luz solar. Conforme se va gastando el ácido hipocloroso que se forma al disolver los isocianuratos clorados en el agua, se va a ir liberando más cloro de esta molécula para formar más ácido hipocloroso que nos va a actuar como desinfectante dentro de la alberca. Entonces, esta liberación de cloro va a hacer que también se nos forme ácido cianúrico, que va a estabilizar el cloro, pero va a haber una concentración de ácido cianúrico que ya no va a ser óptima o buena para la salud de los usuarios. Entonces, una forma de eliminar este ácido formado es mediante una dilución. No hay otra forma de hacerlo más que por medio de una dilución. Y también, bueno, entre el otro tipo de desinfectantes podemos encontrar a los sistemas salinos. Estos requieren un generador para convertir el cloruro presente en la sal de cloruro de sodio, es la sal que se utiliza, al ion hipoclorito. El hipoclorito es el que va a hacer la función de desinfectante. Entre las ventajas que nosotros podemos encontrar de este método es que nos va a evitar el manejo como tal de cloro de cierta forma y además de que la sal es muy buena para el cuerpo y nos va a aumentar los niveles de ácido cianúrico dentro de la piscina. Sin embargo, no es tan recomendable porque es un tratamiento más costoso, porque requiere de un generador para convertirlo, y además no alcanzan niveles suficientes para llevar a cabo una desinfección adecuada, por lo que de todas maneras se va a tener que utilizar un desinfectante basado en cloro, y estos sistemas salinos únicamente nos van a servir como un apoyo. Una alternativa completamente diferente que no utiliza cloro pueden ser los desinfectantes basados en bromo. Estos desinfectantes, como ya había mencionado, se pueden utilizar como una alternativa al cloro y se utilizan principalmente para la prevención del crecimiento de algas, de bacterias y malos olores. Se pueden utilizar en algunas piscinas, pero su aplicación principal, digámoslo así, es en spas. Y bueno, este equipo es más estable al cloro, pero es más estable que el cloro, pero es mucho más costoso. Entonces, sí existen algunas piscinas que lo utilizan, pero bueno, digamos que es más costoso y por lo tanto prefieren utilizar desinfectantes basados en cloro. Los desinfectantes de bromo se pueden utilizar también como un tratamiento diario o como un tratamiento de choque y los podemos encontrar en dos formas sólidas, en presentaciones sólidas. Una de las formas en las que lo podemos encontrar es como un compuesto de bromo y cloro que van a estar unidos a una molécula a un átomo de nitrógeno de la molécula de MH. Esta molécula es un dimetilhidratón, que bueno, es la forma en la que nosotros podemos encontrar como presentación del bromo, ya que el bromo solo puede resultar tóxico para los humanos. Y bueno, cuando este compuesto se disuelve en el agua, nos va a formar ácido hipobromoso y ácido hipocloroso.
Por esta razón, bueno, por este motivo, este tipo de desinfectante se puede utilizar tanto como un desinfectante como un agente oxidante, que son los que nos van a degradar o atacar a los microorganismos que están presentes. La otra forma en la que podemos encontrar el bromo para desinfectante en las piscinas es en forma de sales de bromuro, y estos requieren de un agente oxidante para convertirse a ácido hipobromoso. Los oxidantes más comunes que podemos encontrar son el ion hipoclorito o el ozono, que son los que se utilizan para este tipo de sales de bromuro. Y bueno, finalmente otro tipo de desinfectante que vamos a hablar en este curso, en este webinar, van tratamientos mucho más costosos y no son compatibles con el cloro. Entonces, para lograr la oxidación de los desechos, se podría necesitar un producto especial, ya que la biguanida no nos va a servir como oxidante. Lo único que va a hacer es la desinfección. Bueno, hemos terminado con algunos tipos de desinfectantes. Recuerden que no son todos los que podemos encontrar, existen más opciones en el mercado, y al final de la presentación también vamos a hablar un poquito de estos con la persona que nos va a estar acompañando. Entre los parámetros más importantes que se deben analizar para llevar el buen control del análisis del agua en piscinas, encontramos el cloro, que se analiza como cloro libre y cloro total, el potencial de óxido reducción, el pH, bromo, salinidad, alcalinidad, ácido cianúrico, temperatura, dureza de calcio, metales, turbidez y también algunos indicadores microbiológicos. Bueno, en México tenemos nosotros una regulación, por ejemplo, en la norma 245 SSA 1 del 2010 nos establece los requisitos sanitarios y de calidad del agua que deben cumplir las albercas. En esta norma nosotros podemos encontrar los parámetros y los límites permisibles con los que se debe cumplir, así como los métodos de detección, con qué métodos vamos a analizar, y la frecuencia con la que debe hacerse o debe analizarse cada parámetro. Por ejemplo, en el caso del pH, la norma nos indica, la norma mexicana nos indica un límite permisible de 6.5 a 8.5. Sin embargo, siempre es muy importante tomar en cuenta el tipo de desinfectante que se está utilizando, porque en el caso de los desinfectantes basados en cloro, el intervalo de pH óptimo debe estar entre 7.2 y 7.8, ya que un pH arriba de 8 ya no nos va a representar un tratamiento o una desinfección efectiva de del cloro. O sea, no nos va a garantizar que se vaya a realizar la desinfección correctamente. Entonces, por eso es muy importante mantenerlo en estos parámetros. Ok, bueno, en cuanto a los parámetros que se deben analizar, el primero o uno de los más importantes es el cloro. Existen varias formas como nosotros podemos encontrar el cloro, que es el cloro libre, cloro combinado o el cloro total. El cloro libre nos va a medir lo que es el ácido hipocloroso y el hipoclorito que se encuentran presentes. Y después tenemos el cloro combinado, que mide las cloraminas, o sea, son los compuestos de cloro que han reaccionado con el amoníaco que se encuentra presente en el agua
Y finalmente el cloro total nos va a medir ambos, tanto el cloro libre como el cloro combinado. Nosotros tenemos que la forma más efectiva en la que el cloro puede actuar como desinfectante es en forma de ácido hipocloroso. Dependiendo del tipo de piscina que nosotros estemos utilizando, el que se vaya a tratar, es el nivel adecuado de cloro que debe contener. Por ejemplo, en piscinas residenciales se recomienda una concentración entre 1 y 3 miligramos por litro o partes por millón, y en las comerciales y públicas se recomienda una concentración entre 3 y 5 partes por millón o miligramos por litro. Si nosotros tenemos una concentración ya más alta, arriba de 6, 7 y hasta, no sé, llegar a más de 10, ya no es bueno ni recomendable porque puede causar como alteraciones o ciertas incomodidades en la salud de los usuarios. Y si tenemos nosotros una concentración abajo de una parte por millón, tampoco ya no se considera así como una concentración adecuada para llevar a cabo una correcta desinfección del agua. Entonces, sin embargo, la pura determinación de cloro no nos va a indicar o no nos va a garantizar que se esté llevando correctamente la desinfección, ya que el poder desinfectante de este tipo, bueno, del cloro, depende mucho del pH y también de la temperatura, pero es más dependiente del pH. Entonces, dependiendo del valor de pH, se puede determinar si hay más ácido hipocloroso o iones de hipoclorito, que son los que van a llevar a cabo la desinfección. Y como ya había mencionado, la forma más efectiva es en ácido hipocloroso. Entonces, por este motivo es que es muy importante determinar el siguiente parámetro, que es el pH. El pH nos determina o nos mide qué tan ácido o básico es una solución, y generalmente se utiliza en una escala de 0 a 14, siendo 7, bueno, un pH de 7 se considera como neutro. En la gráfica que nosotros observamos aquí, o vemos en la presentación, podemos observar que un pH óptimo entre 7.2 y 7.8, como lo había mencionado, nos va a garantizar que hay una concentración óptima del ácido hipocloroso, que es el que va a llevar a cabo la desinfección en una forma más efectiva. Si va aumentando la escala de pH, vemos que cambia que va a haber menos cantidad o menos porcentaje de cloro en forma de ácido hipocloroso, y va a haber más cloro, más concentración de cloro o más porcentaje de cloro en forma de ion hipoclorito. ¿Ok? En la siguiente tabla, por ejemplo, nosotros podemos observar que un pH mayor a 8 nos puede causar algunas alteraciones como irritación en la piel, irritación de los ojos, además de que la desinfección no va a ser adecuada. Y un pH abajo de 7 también puede causar ciertas incomodidades en la piel y en los ojos, además de que puede ocasionar corrosión de las tuberías. Por este motivo se recomienda un intervalo ideal que ya habíamos mencionado, de 7.2 a 7.8, para llevar a cabo la desinfección correcta de nuestra piscina y también para lograr que los usuarios no sufran de ciertas incomodidades tanto en la piel como en los ojos. Otro parámetro muy importante es la alcalinidad. Esta nos mide la concentración total de sustancias alcalinas como bicarbonatos disueltos en el agua. Nos indica la capacidad del agua para resistir a cambios de pH. Bueno, el pH en nuestra piscina se puede ver afectado por la lluvia ácida, por químicos agregados, por fluidos corporales. Entonces, si nosotros mantenemos una buena alcalinidad o buenos niveles de alcalinidad, nos va a permitir que el pH sea más estable y que se mantenga en niveles adecuados.
se recomienda que el intervalo de alcalinidad esté entre 80 y 125 partes por millón como carbonato de calcio. Otro parámetro muy importante que se debe medir es el ácido cianúrico, que también se conoce como estabilizador. Recuerden que hay algunos productos de cloro que contienen isocianuratos que nos pueden formar este ácido cianúrico. Y bueno, este ácido cianúrico, como ya se había mencionado anteriormente, va a proteger al cloro de la radiación ultravioleta y principalmente, bueno, se utiliza en piscinas de aire libre. La concentración debe estar entre 30 y 50 partes por millón y no debe exceder nunca o no debe ser superior a 75 partes por millón. Y una forma de poder determinar el ácido cianúrico es mediante el método turbidimétrico. Bueno, otro de los parámetros también muy importantes es la dureza de calcio. Bueno, la dureza mide tanto sales de calcio como magnesio, pero son las sales de calcio los que están presentes en mayor cantidad. Si nosotros tenemos niveles bajos de dureza, nos puede resultar en un agua corrosiva que nos va a dañar algunas partes de la piscina, como las partes plásticas, el concreto y los metales. Y si por el contrario se tienen niveles muy altos, se pueden formar depósitos de carbonato de calcio que de igual forma van a formar pequeñas incrustaciones en nuestra piscina. Se recomienda el intervalo óptimo de dureza de calcio en nuestra agua. Debe estar entre 200 y 400 partes por millón en forma de carbonato de calcio. Otro parámetro muy importante es el potencial de óxido-reducción. Este parámetro, este potencial, nos va a medir la eficacia del cloro. Recordemos que el cloro actúa como oxidante, también que nos va a eliminar las bacterias mediante el proceso de oxidación. La medición de este parámetro nos da un indicativo del poder oxidante del cloro, pero es muy importante saber que no nos va a determinar la concentración. Con este parámetro nosotros podemos saber si sí está llevando a cabo correctamente la desinfección, pero no vamos a saber qué concentraciones en miligramos por litro tenemos del cloro ni en qué forma está presente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nos establece como un mínimo para asegurarnos de que sí está funcionando, debe ser de 650 milivolts. Pero es muy importante no olvidar que debemos de medir los otros parámetros como el pH, el ácido cianúrico y la temperatura, que nos van a afectar las propiedades de desinfección de nuestro desinfectante. Y también en el agua para piscinas podemos encontrar algunos metales, como son cobre, hierro y magnesio, que van a reaccionar con el cloro y estos generalmente provocan una decoloración verdosa del agua y depósitos de color oscuro en las superficies de las piscinas. Estos metales pueden eliminarse por desmineralizadores o por floculación. También es muy importante realizar la determinación de estos metales. Existe una forma en la que nosotros podemos determinar si nuestra agua tiene tendencia a ser corrosiva o incrustante, y esto es mediante el índice de Langelier, que nos ayuda a conocer principalmente esa tendencia del agua y nos va a permitir también determinar la calidad. Para calcular este índice nosotros necesitamos conocer el pH del agua, la temperatura y la alcalinidad. Y con la tabla que se nos proporcionan se toman los factores de temperatura, de dureza cálcica y de alcalinidad que nosotros necesitamos para sustituir en la fórmula y obtener nuestro índice.
El 12.5 que menciona aquí es un factor que se utiliza para los sólidos totales disueltos y ya es un valor que no cambia y siempre se aplica el mismo. Aquí en esta tabla nosotros podemos ver la temperatura en grados Celsius, en grados Fahrenheit, y dependiendo de la medición de temperatura, nosotros vamos a obtener un factor de temperatura. Por ejemplo, si tenemos una temperatura de 20 grados Celsius, nuestro factor va a ser de 0.5, de acuerdo a esta tabla. Y también en la misma nosotros vamos a obtener nuestro factor de dureza y nuestro factor de alcalinidad. Por eso es que, necesitamos a fuerza realizar estos tres, estas tres determinaciones, además del pH, para poder obtener nuestro índice. Si tuviéramos una dureza de calcio de 150 miligramos por litro, nuestro factor sería de 2.2. Y, por ejemplo, si tenemos igual una alcalinidad de 150, nuestro factor también sería de 2.2. Y dependiendo del valor que nosotros obtengamos de aplicar esta fórmula, vamos a saber si la calidad del agua, por ejemplo, si nos da 0, es que el agua está equilibrada. Si nos da un valor negativo, el agua tiene tendencia corrosiva, y si nos da un valor positivo, es que tiene una tendencia incrustante. Pero, ¿para qué nos va a servir hacer este cálculo? Bueno, para saber qué es lo que nosotros podemos dar como tratamiento al agua. Por ejemplo, de hacer este balance híbrido, nosotros podemos determinar su condición, como ya había dicho, si es corrosivo, si tiene una tendencia a formar incrustaciones, a la formación de sarros. Por ejemplo, si del balance hídrico nos da un valor entre 11 y 12, la condición que se puede presentar es que es corrosivo, y ¿qué nos recomiendan hacer? Es aumentar el pH o la alcalinidad. Y, por ejemplo, si tenemos un balance de 13 a 14, tiene tendencia a formar sarro, entonces aquí se recomienda reducir el pH o la alcalinidad. Y lo más ideal es mantener este balance en un intervalo de 12.4 a 12.6 para nosotros tener como la mejor calidad del agua. Ahora sí nos pasamos a los métodos de pruebas que nosotros podemos tener o podemos encontrar para realizar estos tipos de análisis. Van desde las más sencillas, que son las tiras reactivas, los kits de pruebas químicas. Después encontramos los fotómetros y los medidores portátiles, que serían los electrodos de pH, ORP, sólidos suspendidos totales, entre otros. Bueno, las tiras reactivas son como los más económicos que podemos encontrar. Tienen la ventaja de ser un método muy rápido para utilizar o para obtener el resultado, y no se requieren muchas habilidades técnicas para llevarlos a cabo. Sin embargo, son muy subjetivas, ya que dependen de la apreciación visual del usuario, y además tienen muy baja resolución. Entonces, por eso es que este método no es tan exacto. O sea, si nosotros necesitamos mayor exactitud en nuestras mediciones, no se recomienda realizar este tipo de pruebas. Bueno, y también aquí en HANA, por ejemplo, nosotros no contamos con tiras reactivas para el suministro a las piscinas. El siguiente método que nosotros podemos utilizar es el de los kits de pruebas químicas. Estas siguen siendo muy bajas y muy rápidas, y económicas, pero siguen representando la desventaja de ser muy subjetivas y tener una baja resolución. Aquí en HANA podemos encontrar algunos kits para determinar parámetros muy importantes en la calidad del agua de piscinas, como son el de pH y cloro libre, el de dureza total, para prueba de peróxido de hidrógeno, o el kit de prueba para blanqueador o hipoclorito de sodio. Y bueno, estos kits ya vienen con todo lo necesario para realizar nuestros análisis. Después de los kits de pruebas químicas, nos pasamos al método fotométrico. Estos
son bastante buenos ya que eliminan la subjetividad. El resultado se muestra de forma digital en la pantalla y aunque se requieren ciertas habilidades técnicas, estas son mínimas, son bastante fáciles de utilizar y nos tienen la opción de irnos guiando paso a paso para llevar a cabo los análisis. Bueno, pues son una alta resolución y son más amigables con los usuarios que presentan problemas visuales como el daltonismo. Los reactivos que se necesitan ya vienen previamente preparados y estos pueden ser líquidos o sólidos. Y, por ejemplo, estos equipos, aunque son un poquito más costosos, su vida útil es bastante larga. Y, bueno, digamos que entre las desventajas también que podríamos encontrar es que el tiempo de análisis es un poquito más largo que en el caso de los kits de pruebas químicas o en el caso de las tiras reactivas, pero no es tampoco demasiado el tiempo que uno se toma para llevar a cabo estos análisis. En HANA podemos encontrar desde fotómetros portátiles de un solo parámetro hasta multiparamétricos. Por ejemplo, para la línea de piscinas contamos con los fotómetros portátiles Checker, que son los que ustedes están viendo en pantalla. Estos equipos son muy pequeños y fáciles de utilizar, se pueden manipular con una sola mano y solamente tienen un botón de operación. Cada checker mide un solo parámetro, no podemos medir más de 2 parámetros con el mismo equipo y también dependiendo del intervalo es el que se elige. Por ejemplo, contamos con checkers para medir la alcalinidad, el cloro libre, el cobre de intervalo alto, el hierro, el pH y el fosfato son algunos de los parámetros que se podrían medir, sin embargo no son los únicos. Si algún usuario o algún operario de las piscinas necesita medir algún otro parámetro, pueden preguntar o pueden consultar en nuestra página web o preguntar a un agente de ventas directamente a través del chat de HANA y consultar la disponibilidad de todos los parámetros que se tienen para medir o para realizar análisis en el agua de piscinas. Los fotómetros multiparamétricos, por ejemplo, también estos nos van a permitir medir varios parámetros con un solo equipo. Por ejemplo, el HI 971044 nos permite medir pH, alcalinidad, cloro libre, cloro total y ácido cianúrico, todo con el mismo equipo. Además, por ejemplo, cuenta con algunas funciones más avanzadas que el checker, que como son la función CalCheck. Esta función nos permite realizar la verificación y la calibración del medidor con estándares que son trazables. Además, cuenta con un temporizador. Por cada análisis o por cada parámetro que se está midiendo tiene un determinado tiempo de reacción. El equipo ya lo tiene incluido, que nos va a aumentar la exactitud de nuestras mediciones. Y bueno, también cuenta con la función de buenas prácticas de laboratorio que nos indican datos o nos guardan datos como la fecha y la hora de la última calibración. Estas son solo algunas de sus características principales y las ventajas que tiene este equipo con respecto a un checker que ya vimos que son de un solo parámetro. Y bueno, tenemos también el fotómetro multiparamétrico que es el HI 83326. Este equipo se ha diseñado específicamente para su aplicación en piscinas. Ya viene cargado con los parámetros más importantes que se pueden o que se deben de medir para nuestro análisis de calidad de piscina, como es la alcalinidad, el bromo, el dióxido de cloro, el cloro libre, el cobre, ácido cianúrico, entre otros parámetros. Todos estos ya vienen cargados en el equipo, ya no tenemos que hacer ninguna otra modificación. Además de que también tiene el temporizador, igual que en el caso del HI 971014. Y también en cada método ya viene con el tiempo de reacción que necesita para darnos el resultado. También tiene la función CalCheck y la función de buenas prácticas de laboratorio. Y también tiene la ventaja de que a este fotómetro
nosotros podemos conectarle un electrodo de pH. Si nosotros realizamos la medición de pH por el método fotométrico, el intervalo es más reducido. Nosotros solo podemos medir en un intervalo de 6.5 a 8.5, pero si nuestro resultado va a ser diferente a ese parámetro, podemos nosotros adaptarle un electrodo de pH para medir en la escala completa, que es de 0 a 14. Sin embargo, también hacerlo por el método fotométrico es factible, ya que sabemos que en el agua de piscinas el pH se mantiene en ese intervalo. Pero pues sí se tendrían que estar como comprando más reactivos para llevar a cabo este análisis mediante el método fotométrico. Con nuestro electrodo de pH se mide directamente en el agua sin necesidad de hacer como una reacción adicional para medirlo. Y bueno, también tenemos un equipo que es el HI 987134 que nos mide la turbidez. Bueno, este equipo utiliza el método ISO 7027 y trabaja en 3 intervalos de turbidez que son de 0 a 9.99, de 10.0 a 99.9 o de 100 a 1000 FNU, que son las unidades de turbidez que maneja este equipo especial para la línea de piscinas. Y bueno, ya que terminamos de ver los equipos fotométricos que nosotros tenemos, también contamos con la línea de medidores de bolsillos. Estos son más para medir parámetros como el pH, el potencial de óxido reducción, recordemos que es un parámetro muy importante, la conductividad, los sólidos totales disueltos y me parece que en esta línea nada más. Los medidores de bolsillos que vemos en pantalla como el 981304, el 981274, cuentan ya con el electrodo que puede ser reemplazable para no tener que nosotros, bueno, una vez que ya llegó a su vida útil del electrodo, no tener que reemplazar todo el equipo, sino únicamente nuestro electrodo, y esto es un poco más económico que reemplazar el equipo completo. También tiene un sensor de temperatura. Casi todos prácticamente todos estos medidores tienen un sensor de temperatura, porque es muy importante que al momento de realizar mediciones de pH y, por ejemplo, de conductividad, se realice la compensación automática de temperatura, y ya que estos parámetros van a depender o van a variar dependiendo de la temperatura de medición. En nuestra línea de medidores portátiles también tenemos el 981004, también siguen siendo para pH. Son igual bastante sencillos de utilizar, nos da la medición directa. Y estos, por ejemplo, estos no tienen compensación automática de temperatura, se tendría que hacer de forma manual. Y también tenemos una línea de medidores portátiles para medir la temperatura en el agua para piscinas, y equipos que, aunque siguen siendo portátiles, son un poco más especializados y nos pueden medir más parámetros con un solo equipo, como pH, URP, URP que es el potencial de óxido reducción, ¿qué más nos mide? Conductividad y sólidos totales disueltos. Un ejemplo de este equipo es el HI 981954. En este webinar nosotros no vamos a realizar pruebas, no vamos a ver el funcionamiento de los equipos, ya que queremos enfocarnos un poquito en la parte más teórica. Si alguno de ustedes está interesado en saber cómo funcionan, pueden, en nuestra página de YouTube, por ejemplo, tenemos muchos videos de cómo se realizan los análisis de este equipo, o si no encuentran alguno, pueden escribirnos directamente y nosotros con gusto les mostramos cómo se llevan a cabo estos análisis. Y bueno, para hacer nuestro control o nuestras mediciones y control como más automáticos, también contamos con una línea de controladores que están, por ejemplo, de pH y URP, que están diseñados para mantener los niveles de pH
Y los niveles de desinfectantes constantes se pueden utilizar tanto en spas como en piscinas. Y, por ejemplo, el nivel de cloro se va a medir en este controlador con base en el potencial de óxido reducción. Recordemos que se debe tener como un mínimo un potencial de 645, si no mal recuerdo. Entonces, con base en este valor, se puede ir ajustando la concentración del cloro. Y, por ejemplo, para esta línea de controladores podemos nosotros encontrar diferentes modelos, como el BL120, que mide pH o RP, también nos hace la dosificación de ácido o dosificación de cloro, o modelos como el BL122, que además nos permite realizar la conectividad a nuestra nube de HANA. Los modelos 121 y 123 también tienen la característica de tener una salida analógica, y además el 123 también tiene conectividad a la nube de HANA. Otros tipos de controladores que podemos encontrar para automatizar nuestro proceso son el BL100. Este únicamente nos va a medir y a controlar el pH, y cuenta con una bomba de dosificación. Y, por ejemplo, el BL101 nos controla el potencial de óxido reducción y también tiene una bomba de dosificación. En cuanto termine la presentación, que ya no falta mucho, vamos a tenerla aquí, como ya les había mencionado, con nosotros a un experto en la parte de desinfección de piscinas, que ha utilizado nuestros controladores de HANA, y él nos va a hablar un poquito más acerca de esto y nos va a contar su experiencia realizando o automatizando el control y dosificación de algunos parámetros en diferentes tipos de piscinas. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Vamos a escuchar entonces al experto. Bueno, entonces, como ya les había mencionado, va a estar con nosotros Ignacio Javier González. Él es director general de Pool Performance y, bueno, tiene muchas acreditaciones en diferentes instituciones, tanto de México como del extranjero, en materia de todo lo que se refiera a la parte de operación de piscinas. Es un experto que nos va a estar apoyando. Y ¿qué tal, Javier? No sé si ya nos escuchas. También nos va a mostrar un poquito, bueno, al final, cuando ustedes tengan preguntas directamente hacia él, también nos va a poder apoyar. Entonces vamos a dejar un momento a que él nos hable un poquito más acerca de su experiencia y de lo que ha observado en diferentes partes. Gracias, Marta. Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros hermanos de México, de Ecuador, también de Guatemala y Costa Rica. Gracias por estar presentes aquí. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Yo no vine a impartir un curso, ni mucho menos. Yo soy asesor, soy consultor certificado. Tengo ya 30 años impartiendo seminarios. Me desempeño mucho en el área de la hotelería. Yo estoy destacamentado en el puerto de Iztapas y Guatanejo. Por cierto, aquí tienen su casa, es un bello lugar, un paraíso, ¿no? Voy a tratar de hacer esta plática un poquito menos seria. Vamos a romper el hielo un poquito, porque le voy a decir una cosa muy interesante. El área de las piscinas es un área que empezó hace muchas décadas en nuestros países, obviamente en México, Centroamérica, pero se ha estado desenvolviendo muy empíricamente a través de las décadas. Nosotros aquí en el estado de Guerrero podemos decir que somos pioneros del área de piscinas, pero nada más en lo que son las grandes piscinas de corporaciones hoteleras. Se han formado verdaderos técnicos en piscinas. Mi experiencia va en relación a que a través de los años me he dado cuenta la necesidad imperante que hay de capacitar a los recursos humanos que atienden piscinas, es decir, los operarios de piscinas.
Tal vez algunos de los que están aquí presentes puedan estar preguntando, bueno, Marta nos dio una excelente plática muy completa de química del agua, nos habló de parámetros que son normativos y exigidos hoy en día para mantener un agua sana y limpia. Sin embargo, yo sé y estoy seguro que varios de nosotros, ustedes, a veces no entendían algunas palabras. Bueno, yo voy a tratar de ser más simple, voy a simplificar un poquito más algunos términos, pero voy a hablar de mi experiencia con HANA, definitivamente, ¿no? Bien, voy a empezar diciendo que en la industria de la operación de piscinas, tenemos que primero cualificar al operador. Es decir, tenemos que enseñarle las bases y las herramientas para que ellos entiendan cada terminología que se ha hablado en este excelente seminario. Es decir, cuando nosotros empezamos a enseñarle las herramientas, esa es la palabra, a todos los que se dedican al área de tratamiento del agua de piscina, llámese particulares, llámese de hoteles, llámese piscinas comerciales, semicomerciales, llámese spas, wellness. Tenemos que profesionalizar y hacer perfectos autoevaluadores de la materia. Si bien es cierto, la materia de la química del agua o el tratamiento del agua ya es normativo, no se necesita ser ingeniero en esto. Y si eso lo digo porque cuando he dado mis seminarios, en la mayor parte de todos estos tiempos, los capacitandos o las personas que integran las aulas o donde yo doy o imparto las pláticas son muchachos que no tienen ni siquiera un título profesional. Son muchachos que tienen muchas ganas de aprender. Los operarios de piscina, me estoy refiriendo a los sombreros, pero también a ingenieros, arquitectos, a dueños. Ellos van ávidos de conocimientos porque hay mucho empirismo. No necesitamos ser ingenieros, químicos tampoco. Yo felicito mucho a Marta porque la plática que ha dado es excelente. Ha dado unas partes de lo que es el balance y equilibrio del agua, pero lo tenemos que entender de otra manera más simple. Casi estoy seguro que ahorita las personas que están conectadas, muchos desconocen de términos químicos, pero voy a tratar de ser en mi pequeña participación muy simple, muy sencillo y muy directo en esto. Bueno, estuve anotando algunos puntos interesantes que Marta mencionó en su plática. Primero, seguridad en el manejo de las sustancias sanitizantes. Fíjense bien, nosotros cuando tenemos en nuestro stock, nuestro almacén o nuestra casa, diversos productos químicos de diferentes características, cloros orgánicos, inorgánicos, floculantes, ajustadores de pH, etcétera, debemos siempre ver la ficha de seguridad. ¿Por qué? Porque se han dado accidentes lamentables a la hora de mezclar sustancias o de manipular sustancias, peligrosas, por cierto. Entonces, el buen operario de piscinas, la buena persona que se prepara en esto, debe exigir, si no al proveedor, a la persona que les suministra las sustancias químicas, una ficha técnica. Y les voy a decir por qué es tan importante tener una ficha técnica de los productos químicos o sanitizantes que usamos para la labor de la limpieza de las piscinas. Los cloros orgánicos e inorgánicos tienen un pH de origen. Y entonces, al hablar de pH, nos damos cuenta que si aplicamos determinada sustancia química que tiene un pH alto, por ejemplo, automáticamente el agua va a elevar su pH. Por el contrario, si utilizamos productos químicos o cloros que tienen un pH de origen ácido o bajo, en automático el pH se va a ir a la baja del agua. El pH, al igual que la alcalinidad, son los que equilibran el punto de Langelier, que también lo mencionó Marta. Pero eso es otro punto. Yo creo que al final va a haber muchas preguntas que ustedes van a querer hacer respecto a lo que estoy mencionando, pero son muy sencillas de aplicar. El sentido común es importante en la materia de química y piscinas. Repito, no se necesita ser un ingeniero titulado de química. En fin, este punto de la seguridad, se los digo porque en el transcurrir de estos tiempos de la química del agua, han habido accidentes lamentables en los hoteles, por ejemplo, donde se mezcla el ácido tricloisocianúrico, que es el cloro 90 estabilizado,
con el HTH, que es hipoclorito de calcio. ¿Se imaginarán lo que pasa con esa mezcla? Una explosión. ¿Por qué? Porque son productos que son altamente volátiles y algunos inflamables. Pero no me quiero salir del tema del pH. El pH es fundamental en el balance y equilibrio del agua. Vamos a poner un ejemplo muy claro. El hipoclorito de sodio. Aquí mencionó Marta el hipoclorito de sodio como, bueno, el cloro líquido, Marta, todos los asistentes. El cloro líquido es un cloro gas licuado al 99% y se llama líquido porque así viene su contenedor. El cloro en presencia líquida se conoce como hipoclorito de sodio. También se usa para las piscinas y el recomendado es al 13% de concentración. Claro, hay diferentes grados de concentración. Bien, haciendo esta aclaración, ¿por qué es importante a veces saber por qué vamos a aplicar un producto químico X? Porque a veces en los mercados, por ejemplo, no puedo saber si en Guatemala, en Costa Rica, en propio territorio mexicano, en Guatemala, existen todos los tipos de cloros que tenemos aquí o en el mercado. ¿Sí? Mencionamos hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio, ácido triclorisocianúrico, dicloro, que es un cianurato o un estabilizado, el clorogas que ya no se usa para el tratamiento de las piscinas, etc. Estamos hablando de sanitizantes clorados o halogenados. No estamos hablando, por ejemplo, de otras tecnologías, porque voy a llegar a eso al final, o HANA, como son, por ejemplo, la aplicación del bromo, la salinidad o electrólisis salina, tantas tecnologías, la aplicación de quemadores de rayos UV, peróxido, hidrólisis, etc. Ayer tenía una conversación con un colega mío que está en Dubái. Ahorita voy a hacer esa relación porque con Dubái. Estábamos hablando de la importancia de las tecnologías, las tendencias de análisis y aplicaciones de productos sanitizantes al agua tienen que homologarse hoy en día. ¿Por qué países como Europa, como Asia, llevan 20 años de adelantos tecnológicos a comparación de América Latina? Porque es la verdad. Simple y sencillamente estamos envueltos en un empirismo que poco a poco va dejando atrás lo que hace décadas y usábamos, de nada más aplicarle el cloro y ya. Y hoy en día sigue habiendo empirismo. Les voy a decir por qué. Porque el solo hecho de usar un laboratorio de 2 pruebas para que un pH nos hace empíricos. Discúlpenme que se lo diga. Porque el pH, que es potencial de hidrógeno, o logaritmo negativo del ion de hidrógeno, no solo nos va a decir si el agua está en perfecto balance. Muchos decimos el pH es la acidez del agua. No, señores, el pH no es eso. En una escala de 0 al 14, en la lectura de 7, que es neutro, el pH con lecturas ligeramente altas o altas a 7, 8, 8, 2 representa un agua básica o alcalina. O al contrario, en esa misma escala imaginaria, el 7 hacia abajo, 5, 4, 3 representa el agua ácida. Tiene que ver mucho con el índice de saturación del aire. Pero no nos confundamos, porque yo he visto operarios de piscinas, son operarios, no son albergueros, son operarios, donde les pregunto, ¿sabes analizar tu kit de pruebas? Pues sí, y ya cuando vean otra vez este analizador, lejos de usar esto, usan el gotero directamente al agua de la piscina. Eso es empirismo. HANA ha hecho mucho por esto, por cambiar esta cultura a través de sus sistemas modernos hoy en día. Ahorita hablaste de muchos modelos, Marta, excelentes. Yo conozco todos los modelos de HANA, los he aplicado, los he usado como consultor de piscina. Pero tenemos que ir más allá de decirle, señores, aquí tienes un fotómetro o tienes un controlador. ¿Sí? Tenemos que ir más allá, darle las herramientas que entienda el operario de piscinas. Porque si es bien cierto, muchas de las tecnologías son nada más de HANA, de otras tantas marcas, como son los controladores, son caros. Y la otra, tenemos que estar autoevaluadores, lo dije hace un rato, para poder calibrar las ondas de los aparatos. No nada más ponerle, y como dicen aquí vulgarmente nuestros colegas, o más bien nuestros paisanos, los ancas, púchale.
apriétale, quítale. Sí, eso no debe de ser. Tenemos que ya simplificar los procesos de operación de las piscinas. En la experiencia mía con HANA ha sido muy bonita, porque tiene dos grandes ventajas cualquier equipo que usas de HANA, y no es comercial, ¿eh? No es comercial porque al igual que HANA conozco un montón de tecnologías, pero HANA hoy por hoy tiene algo interesante. Me voy a referir en la Q-Line a los controladores de cloro, pH y temperatura, inclusive ORP. La palabra ORP se ha mencionado mucho en esta plática de Martita, pero te aseguro que ORP dice muchos, ¿qué es eso? ¿Qué es el ORP? Potencial de oxidación de reducción. Quiere decir valor de trabajo del cloro, punto. En una lectura electrónica de 650 milivoltios hasta 758 milivoltios, siempre y cuando el agua está en un excelente pH y una cloración de 1.5 partes por millón, el ORP hace toda su función. Y el ácido hipocloroso del producto clorado, valga la redundancia, que está dentro del agua, fíjense lo que hace. Al balancear el agua y al tener un ORP de esas características, es un excelente algicida, bactericida, germicida, desinfectante y blanqueador, son 5 puntos en uno. Entonces, a veces, y discúlpenme lo que voy a decir, ¿por qué tenemos que comprar un montón de productos maquilladores? Ya están los floculantes, ya están los algicidas, ya están. No. Apunté algo muy interesante que dijo Marta, y lo voy a decir, quieren apuntarlo a cómo diluir la cantidad de ácido cianúrico a más de 100 partes por millón de estabilizado en el agua. No se tiene que vaciar una parte de la alberca, no. Alternemos los cloros. El único producto químico que contiene el elemento para bajar la cantidad de ácido cianúrico en el agua es el hidróxido de sodio. Y el hidróxido de sodio es el hipoclorito de sodio. Aquí en Iztapas y Guatanejo, los hoteleros o mis clientes utilizan combinado hipoclorito de sodio y tricloro. ¿Por qué? Porque sabemos que el pH del hipoclorito es 12 y el tricloro es 5,3 o dicloro es 6. Entonces vamos a tener un balance excelente de pH. No sé si me estoy explicando. Pero le estamos bajando también a través del hidróxido de sodio la concentración de ácido cianúrico en el agua. No sé si me estoy explicando. Ahora vámonos al ORP porque me salí del tema. El ORP es un punto fundamental en la química del agua de la piscina. No se mide por partes por millón. No se mide por partes por millón. Milivoltios. Yo les puedo asegurar que el agua de beber, esta agua por ejemplo, si está tratado obviamente con halogenados, tiene un pH estable y tiene un RP de 650 milivoltios, obviamente tiene que beberse, puede beber. Lo mismo pasa en una piscina y con esos balances. ¿Por qué? Porque si tenemos un agua transparente y la tenemos en esencia bien equilibrada, en apariencia transparente y cristalina, bébete el agua, no pasa nada. Tampoco te voy a decir si tienes derecho a tirar. Pero eso obedece a que muchas veces confundimos una cosa con otra. Un agua transparente en apariencia no quiere decir que en esencia esté totalmente en equilibrio. Para eso están los analizadores colorimétricos, los fotómetros que ya mencionó Marquita, ¿sí? Los controladores. ¿Por qué voy a esto de los controladores? Porque hoy en día las normas oficiales mexicanas que acaba de mencionar exigen que todo el agua de uso público, inclusive ya privado, mantenga bajo un estándar de calidad de esos parámetros. Muchos de ustedes solamente se les aseguro que conocen qué es el cloro y el pH. Debe de haber un equilibrio en lo que es la alcalinidad del agua, lo que es la dureza del agua, el mismo ácido cianúrico en el agua, la dureza, y muchos otros puntos más que exige la norma oficial mexicana. Pero no nos hagamos bolas. Esto es muy simple. Es la capacitación, el entrenamiento, ese sentido común y punto. Porque hasta un ingeniero químico puede dar una plática muy sencilla y hacer que un operador levante la mano, como me ha pasado a mí. Cuando en mis cursos, en mis clases, tengo infinidad de muchachos jóvenes, muy humildes, por cierto, que me piden de favor no pasarlos al frente, a pisarnos a vergüenza. Porque dicen, señor González, por favor, no me pase al frente. ¿Pero por qué los paso al frente?
porque tengo que hacer los autoevaluadores, que pierdan el miedo. Hoy en día las tecnologías, la internet, ha acercado mucho al público, al usuario que usa para arrendarse una piscina a lo que es un análisis del agua. Y cuando ven a un operario con su laboratorio, cualquiera que sea, se acercan y le preguntan. Y como saben un poquito más a través de internet, le sacan preguntas que de la manga, ¿no? Que si el operario no está bien cualificado o certificado, pues puede inclusive causar la molestia del usuario. Los niños, a mí me ha pasado, cuando voy a hacer un análisis del agua, el análisis físico-químico del agua, el balance mineral del agua, se acercan los niños, ven las probetas de mi laboratorio y empiezan a hacer preguntitas que a nosotros tal vez se nos hagan tontas, pero no. Son preguntas de mucho sentido común y si uno no está preparado para contestar, por ejemplo, qué es pH, y si le sale al niño con que el pH es así del agua, olvídate, el niño va a decir, oiga, señor, es un error. Potencial de hidrógeno. En fin, de salir del tema. HANA. HANA, dentro de todos sus aparatos, tiene una cualidad muy buena. Quiere decir que HANA maneja dentro de sus procesos de control los estándares que no nada más se simplifican en el uso de la metodología que lleva. Nos pueden a través de un software retroalimentar y con gráficas inclusive de cómo está el agua y en qué momento se tiene que empezar a nivelar cuando pasa un problema de desnivel. O que se eleva el pH, o que se baja el pH, o que la alcalinidad ya está fuera de, o que el ORP también ya está fuera de. Voy a contar una anécdota. No sé, Marta, cómo andemos de tiempo, porque todo lo que yo estoy hablando es pura experiencia. Fíjense bien, en el año 2000, Okay. estamos bien de tiempo a ¿sí? ¿Sí, Marta? Sí, Estamos bien de Javier, no hay problema. Yo creo que podemos continuar un poquito más. Está bastante interesante todo lo que Mira, usted nos quiero que no está. quiero entretener tampoco a los asistentes, mis respetos para ellos, perdón. El buen Claro. orador, el buen consultor es el que habla de sus experiencias y dice las cosas con sentido común. Sí, claro, todavía tenemos bastantes asistentes. Al parecer les está interesando Gracias. bastante lo que El usted estar nos está certificado, el estar platicando. certificado no me pone a mí como un maestro de ustedes. Vamos a hacer un ejercicio. Yo soy una persona que está aprendiendo con Marta. Yo soy un asistente y sí, de hecho soy un invitado al curso de HANA Instruments. ¿Qué pasa? Cuando yo estuve invitado aquí en México para las personas de fuera de nuestro país, se realizan año con año los tianguis turísticos. Y antes se hacían en Acapulco cada año. Bueno, yo asistí a uno de ellos por invitación especial como asesor en piscinas. Pasó algún incidente muy importante, justo en el tianguis turístico. Voy a hacer rápido. Resulta que unos viajeros de Estados Unidos, Spring Breakers en particular, se hospedaron en un hotel de Acapulco que tenía alberca, una alberca muy grande, piscina grande. La otra mitad de los viajeros Spring Breakers se instalaron en la ciudad de Monterrey en un hotel que no tenía alberca o piscina, fíjense. Durante el tianguis turístico se dio un problema, muchos han de haber enterado de esto en México, que los Spring Breakers empezaron a tener síntomas, mareos, vómitos, y le echaron la culpa a la piscina, punto. Entonces la prensa amarillista dijo, aguas, llegaron unos pseudo científicos que analizaron el agua y dijeron, tiene histoplasmosis el agua de la... Entonces se regó como pólvora la noticia y dijeron los medios de comunicación, antes no había WhatsApp, no había redes sociales, pero no vayan a las albercas del Pacífico porque todas tienen histoplasmosis. ¿Qué aberración? ¿Qué es la histoplasmosis? Una bacteria que se origina del guano del murciélago, que viven en cuevas, viven en iglesias cerradas, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasó? Los Spring Breakers, que habían hecho un viaje previo en Estados Unidos en un lugar que tenía cuevas, acamparon en las cuevas, donde había guano de murciélago, y a través de las fosas nasales se infectaron de lo que es la histoplasmosis. Entonces llegan a Acapulco y órale, se meten a la piscina y qué casualidad que solamente esos 20 muchachos empezaron a tener esos mareos de náuseas. Y toda la gente, los demás turistas, no. Pero bueno, ya saben cómo es lo sensacionalista. Repito,
Yo estoy en un área turística, yo atiendo hoteles, a cadenas hoteleras, me contratan para dar consultoría, soy asesor a veces externo, pero también atiendo mucho a los operarios de piscinas y a las particulares. Me preocupa la seguridad y la salud de los usuarios. Para ser más concretos, nunca existió una estoplasmosis en el agua de la piscina. Resulta que los stream breakers, tanto de Monterrey como de Acapulco, se infectaron o tuvieron esa bacteria del guano del murciélago en las cuevas de California, en una parte donde viajaron, ¿no? Pero ya el daño estaba hecho. El año siguiente, ustedes están viendo al fondo de la imagen Expo Salón Internacional de la Piscina. Logramos la primera edición del 2001, donde Hanna estuvo presente. Y donde este hotel, que le hicieron mucho daño, estuvo presente. Y a partir de ese momento, ese hotel, no voy a decir el nombre, porque no es comercial, empezó a usar los sistemas, ¿sí?, de análisis de Hanna. En el momento en que yo me presenté a hacer esa prueba al agua de las piscinas de ese hotel, en esa fecha del 2000, cuando se anunció la estoplasmosis, me apoyé con esto. Es un producto de Hanna, un medidor de pH y ORP. ¿Saben en cuánto estaba el ORP de esa piscina, señores? 650 milivoltios, con un pH de 7,6 y un cloro libre total de 1,5, casi 2 partes por millón. Sobra decir la vergüenza que pasaron todos esos medios de comunicación, porque se basaron en la información de unos pseudocientíficos que ordenaron cerrar no nada más el hotel, sino todos los hoteles del Pacífico. ¿A qué llego con toda esta conclusión? De que siempre tenemos que ser autoevaluadores, volver a lo mismo, sí, tener las herramientas que tienen o que nos dan empresas como Hanna Instrument, pero entenderlas. Un servidor como consultor a través de los años, porque desde el 1990 estoy impartiendo mis seminarios y en el 2000 ya como certificado internacional, hemos logrado, gracias a Dios, muchos operarios que ya son autoevaluadores, que han salvado vidas. Y les voy a decir por qué. Porque en el agua de las piscinas también se corre el riesgo de cuando hay un desbalance en la misma y haya temperatura muy alta, se generan cierto tipo de bacterias que son nocivas para la salud. La amiba en vida libre es una de ellas. ¿Sí? Y así como otras que son enfermedades o bacterias que dañan el organismo interior, ¿sí?, pueden también desembocar en una muerte prematura de un usuario cualquiera. Por eso es muy importante saber las herramientas, los principios, los elementos, no de ingeniería, sino de lo que la normativa nos permite decirle a ustedes, los que están escuchando, los que quieren ser operadores, que quieren certificar, hablar con sentido común de las cosas. ¿Sí? Yo no vine a hablar de marcas, yo no vine a hablar de productos, nada, porque no se trata de eso. Los cloros orgánicos e inorgánicos son los mismos. El ácido triclorisocianúrico, pastilla, grano, es el mismo. Entonces no podemos decir que marca patito, marca iguanita, marca perrito, es mejor, no. Entonces, nuestra labor más allá. Entonces, para concretar este tema, con Hanna Instruments, a partir de esa experiencia, nos dimos a la tarea de estar cualificando, certificando procesos. Hoy en día ya es la automatización. Para allá vamos. Hoy en día ya estamos usando los fotómetros. Estamos usando los analizadores de 8 pruebas. Aquí se ve. Pero ya vamos a lo que acaba de mencionar Hanna Instrument en su plática. Los controladores, que nos dan toda la información precisa, y a través de software podemos en nuestro mismo ordenador, en nuestro mismo móvil, tener la solución en el momento. Pero insisto, hay que cualificar primeramente al personal, a la gente, al propietario. Hay mucho propietario hoy en día, señores, que ellos mismos hacen la labor de mantenimiento y operación de sus piscinas. Eso es muy bueno. Se hacen autoevaluador. Y para finalizar, yo tengo una meta, siempre la he logrado y me ha gustado.
No llamarle alberqueros a los muchachos. Cuando ustedes vean una piscina y vean un muchachito morenito que está de sol a sol, ahí fregándose, perdón la palabra, duro y dale, valoren su labor, porque de ellos depende la seguridad de ustedes. ¿Saben cuánto tiempo se la pasan día a día limpiando una piscina? No nos damos esa importancia y no los ayudamos y le pagamos muy poco. No hablo por nadie, pero he visto eso. Nosotros dignificamos la labor del operador. Yo me certifiqué a través de la Asociación Professional Pool Operators of America hace 21 años en Estados Unidos. Hice la labor y la meta y el compromiso de dignificar la labor del operario, no nada más mexicano. Yo represento esta asociación en México, en América Central y en América Latina. Me pongo a las órdenes de ustedes para lo que quieran. Estoy aquí en esta su casa, Ixtapas y Guatemala. Yo soy Javier González, su servidor amigo. Muchas gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias, Javier. Estuvo bastante interesante lo que usted nos ha compartido. Ayudó a complementar un poquito de toda la información teórica que yo les pude dar. Tenemos una pregunta que espero que usted me pueda ayudar a responder. Es de Araceli Flores. Bueno, se la voy a leer porque usted no la va a poder ver, pero me comenta, dice, si tengo un pH arriba de 8 y voy a utilizar un desinfectante clorado, ¿qué compuesto debo utilizar para tener un pH entre 7.2 y 7.8? Bueno, fíjate bien. Primero hablamos del balance. Vamos a bajar el pH. Primero tiene que saber el volumen de agua de la piscina. Eso es muy importante antes de contestarles qué producto utilizar. Claro. Por ejemplo, voy a pensar en una piscina de 35,000 litros de agua, 35 metros cúbicos de agua. A lo mejor la señorita que hace la pregunta puede hacer esta reflexión. Bueno, yo tengo una piscina de 35 metros cúbicos o 35,000 litros de agua. Primero debo regular el pH a la baja. Hay muchos productos en el mercado que se usan para regular el pH a la baja. Uno de ellos es el dry acid, el ácido seco. Muchos con la marca pH Minus lo venden. ¿Bien? ¿Cuánto hay que aplicar de ese producto sólido en una piscina de 35 metros cúbicos para bajar el pH de 8C, 8.2 a 7.4? Hay que aplicar aproximadamente unos 350 gramos. La gran diferencia es que para bajar el pH en ese momento no lo va a hacer inmediatamente, lo hace en 4 horas. El otro elemento que regula el pH a la baja es el ácido clorhídrico, el ácido muriático. Bueno, el ácido muriático es diferente al clorhídrico, no es sintético. ¿Cuánto aplicarle de ácido clorhídrico? Es un ácido que viene en presencia líquida, amarillento, verdoso, hasta medio transparente, es muy bueno. En una piscina de 35 metros cúbicos, diluir en agua 1 litro de ácido y esparcerlo en toda la periferia y está recirculando la piscina mejor. En un lapso de 10-15 minutos el agua ya está regular, ya está en balance en cuanto al pH. Marta, si me lo permite, voy a hacer una apreciación ahí. Una cosa es regular el pH a la baja y otra cosa es no modificar el valor de la alcalinidad. Porque aguas, la alcalinidad del agua, que tiene que estar entre el rango de 80 a 150 partes por millón, es la prima hermana del pH. Si tú al aplicarle a un agua con el objetivo, así me explico, de bajar el pH, aplicas ácido a montones, vas a bajar la alcalinidad. También hay productos para elevar el pH, perdón. Pero ¿qué pasa cuando bajas también el pH y la alcalinidad? No nada más tratas de ajustar el pH, vas a bajar la alcalinidad. Entonces vas a convertir un pH saltarino. A veces lo vas a tener en 7.2, perdón, a veces vas a tener 8.2, a la hora lo vas a tener otra vez en 7.2 o en 5. Por eso es muy importante capacitarse, cualificarse y obtener estas herramientas. Entonces la respuesta a esta pregunta es esa. Tienes que conocer tu volumen de agua. Y en base a eso aplicar los dos productos que hay en el mercado en esa proporción. No sé si quedó clara la respuesta. Ok, espero que sí haya quedado claro para Araceli Flores. Por el tiempo ya no vamos a alcanzar a responder más preguntas.
Pero si tienen alguna pregunta que sea así como muy específico de la operación de piscinas, pueden escribirle a Javier Flores, su correo está apareciendo, es poolperformance@prodigy.net.mx. Y si alguno de ustedes también tiene alguna otra pregunta con respecto a los equipos de HANA o qué equipo es como el más adecuado para ustedes, nos pueden escribir también aquí a mi correo, que es soporte1@hanains.com.mx. Yo le agradezco mucho a Javier que nos haya acompañado. La verdad que su plática también Un estuvo placer. bastante Ha sido un placer. interesante. La verdad, complementó muchísimo la información. Y bueno, también agradezco a los que nos estuvieron acompañando. Fueron alrededor de 100 personas, un poquito más. Y les recuerdo que este webinar del día de hoy va a quedar grabado para nuestra página de YouTube. Y también vamos a hacerles llegar el link por correo electrónico y vamos a responder por correo algunas preguntas que nos están llegando en este momento y que nos va a dar como tiempo de terminarlo. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias a Javier por haber estado aquí con nosotros acompañándonos y por contarnos sobre su experiencia. Y gracias a todos los que han estado presentes el día de hoy. Javier, no sé si tenga algún otro comentario. Y dos cosas, mi apellido no es Flores, es González. Ay, perdón, No te perdón, preocupes, Javier ma. González, sí, tienes razón. Miren, Ujú. para todos los asistentes, escuchas que están ahí, me da mucho gusto que se aperture esta interacción entre empresas como la tuya, Hanna, y la misma gente que está ávida de conocimientos. Nosotros los asesores y consultores tenemos un principio ético de llegar a resolver todas las inquietudes, dudas, como debe de ser. No nos interesa llegar a vender una marca, nos interesa, y vuelvo a decirlo, profesionalizar, calificar a las personas que realmente necesitan esta herramienta. Estoy seguro que esta plática les va a ayudar muchísimo. Y aquí estamos a la orden. Estoy abierto para la que tanto la empresa Anaís donde necesite, como a las personas que participaron. Un saludo, un abrazo cordial y una invitación a esta su casa. A las personas que nos visitaron estuvieron desde México, Guatemala, Costa Rica y Ecuador. Es un Así placer, es. un señor amigo, Javier González. Buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el siguiente webinar que va a ser, está programado para la fecha que es 8 de junio y 10 de junio y vamos a hablar acerca de un tema sobre el laboratorio que es el análisis de calidad en la leche. Se va a hacer un análisis Carl-Fisher para determinar el parámetro es sobre humedad o el contenido de agua en leche. También se les va a hacer llegar la invitación y espero que puedan acompañarnos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar.